¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara Cruz. Estamos en vivo y en directo. 21 en un minuto, 26 grados la temperatura en Asunción. Estamos en Unicanal. También estamos en Canal 13. Y enseguida se suma Radio 1650M, la primera del dial. Entre paréntesis, ¿usted va a Radio 1? Ya fui. ¿Ya está? ¿Cerrado? No tengo nada firmado usted, pero confío en la palabra de Javier Hernández. Ok. ¿Y vas a estar a la tarde? De 13 a 15. Vamos a estar ahí. De lunes a viernes, a partir del 7 de diciembre. El Repasador Radio. Radio. Sí, señor. El mismo equipo del Repasador. Casi completo. Ah, Julián está. Sí. ¿Vos? Sí. ¿El profe? Sí. ¿Martita? Martita es la que todavía no está. Ok. Está bien. Hola, Claudia. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pipón? Un saludo a todos los televidentes. ¿Se viene la tormenta ahora o no? ¿Qué dice? Hay una alerta meteorológica, alerta. pero Hay un todavía no hay movimiento por acá. Sí, hay un aviso meteorológico y el viento está empezando a cambiar. El fenómeno esperado: lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento fuertes a muy fuertes y la ocasional caída de granizos. La zona de cobertura: sur de la región oriental, departamentos afectados: oeste de Itapúa, centro y sur de Misiones, centro y sur de Ñembucú. Por el Así momento que del sur, todavía no van a ir por sí, acá. así Pero que Pilar me pasaron una fotografía, a ver atención. si mis amigos de Pilar me confirman. Me pasaron una foto que supuestamente se vino con todo en Pilar y que eso llega ahora a la capital. No sé si era real, ¿verdad? Por ahora nada. O sea, Ahora no hay nada. Habría que ver cómo está por Encarnación, por Pilar y todo eso en la zona. ¿Y la tormenta política? ¿O no hay tormenta política? ¿Qué fue? No, parece que hay una tensa calma, o ya se calmó el tema. Este fin de semana estuvo movidita y ahí pudieron descansar este fin de semana. Parece. No sé si Habría tan- que preguntar al ministro si descansaron este fin de semana bien. No sé si tan calma. Yo vi un tuit de Walter Hams. No sé si llegaste a leer. Que le vamos a preguntar, después va a estar con nosotros vía Zoom. En el primer bloque vamos a hablar gastos socioambientales de las binacionales. Yo no sé si se tienen los votos para levantar el veto del Poder Ejecutivo en el Parlamento. Parece que ¿Será que esta tormenta de esta semana pasada afecta ese equilibrio de votos ahí en el Parlamento? y no ¿Estará sé, esperanzada Katia con eso? no sé, porque hay un enojo con el tema de la plata que se le dio a los campesinos. Que podríamos hablar de eso también. Que bueno, vamos a hablar luego de eso Ah. también, ¿verdad? De paso, porque ahí van a estar Ya que actores. estamos. Ya que estamos, ¿verdad? Aprovechando que van a estar los actores de ese tema, podemos hablar de paso. Pero Claudia tiene un informe al respecto y arrancamos con el debate, ¿sí? Y bueno, tenemos que hablar acerca de esta propuesta legislativa que busca incluir 100 millones de dólares de las binacionales, que son los gastos o al menos los fondos para gastos socioambientales de Itaipú y Yacyretá. La propuesta avanzó positivamente en el Congreso, se sanciona como ley, pero luego el Ejecutivo veta esta propuesta. Hay varios cuestionamientos porque autoridades legislativas dicen que la intención es transparentar el uso de estos fondos y direccionarlos a salud y educación principalmente. Sin embargo, desde el Ejecutivo dicen que hay un conflicto jurídico en esta propuesta. A continuación tenemos un material. Con 30 votos, la Cámara de Senadores rechazó el veto del Poder Ejecutivo a la inclusión de los gastos socioambientales de las binacionales en el presupuesto general de la Nación. La mayoría de los legisladores coincidieron en que estos recursos siempre fueron utilizados por los sucesivos gobiernos de forma discrecional para campañas políticas, escapando de la burocracia estatal que establece mecanismos de control, auditoría y rendición de cuentas. Lamentaron que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, haya perdido la oportunidad de promover la transparencia en las binacionales, que hasta hoy son asumidas como compartimentos estancos o bien como la caja chica de las autoridades de turno. El gobierno y quienes se defienden que los 100 millones de dólares de Itaipú y Yacyretá no pueden ser administrados por Hacienda, argumentan que los tratados de ambas binacionales establecen que estos recursos deben ser aprobados por los presupuestos anuales de las binacionales y gestionados por el Consejo de Administración, y ratifican que el dinero de estas instituciones no es público. Puntualmente, el jefe del Gabinete Civil y coordinador del equipo de revisión del anexo C del Tratado de Itaipú Binacional, Juan Ernesto Villamayor, argumentó que los tratados internacionales están por encima de las leyes de menor jerarquía. La decisión final la tendrán los diputados,
muy especialmente los colorados, que son mayoría, ya que para rechazar el veto se requiere que ambas cámaras del legislativo estén de acuerdo. Tenemos una consulta para todos ustedes a través de las redes sociales, @CaraoCruzPI, que dice: ¿crees que los gastos socioambientales se deben ingresar al presupuesto general de la Nación? Sí o no son las opciones, y los comentarios a través del hashtag COCPI. Dale, Claudia, muchas gracias. Vamos a arrancar con Juan Ernesto. Arranquemos. Arranquemos con Juan Ernesto. Ministro, jefe de gabinete del Ejecutivo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Corríjame. Y muy buenas noches a Katia, A claro. Katia, sí. Corríjame si entendí mal. En la semana cuando el presidente veta esto, leí su argumento, sostener lo siguiente: no es que están en contra ustedes de que eso ingrese al presupuesto general de la Nación, sino no están de acuerdo es con la forma, la herramienta que se plantea como ley. ¿Es así o estoy equivocado? Exactamente así. De hecho, la Cámara de Senadores ya aprobó un artículo dentro de la ley de presupuesto que establece el mecanismo para que ingresen a instancias del Ministerio de Hacienda. Y ese proyecto de ley, el proyecto de presupuesto, está yendo ahora a diputados con la norma tal cual la plantea el Ejecutivo, que es un convenio entre la entidad binacional, cualquiera de las dos, y el ente. Y ese dinero sí ejecutado por el ente es el que ingresa al presupuesto por decreto del Poder Ejecutivo. Es decir, quiero retrotraerme un poco, si me permiten, para poder explicar esto. Este debate empieza a finales del siglo pasado. O sea, no hay ninguna novedad en este tema. De hecho, allá por el año 2006, la campaña de la entonces Alianza Patriótica para el Cambio se funda en este tema. Esta es una de las tres patas, el tema de los gastos sociales. En el 2008 es electo presidente de la República el señor Fernando Lugo y el señor Federico Franco vicepresidente. El 15 de agosto del 2008 asumen, y el 19 de agosto, asume el director general paraguayo de la Itaipú Binacional, el señor Carlos Mateo Valmelli, en presencia de Sixto Amarilla, en ese momento presidente de la ANDE, y Efraín Alegre, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Y ante ambos, dice que por indicaciones del presidente Fernando Lugo, proseguirán los gastos sociales en la entidad binacional. No se van a incorporar al presupuesto. Esto lo dice, reitero, en presencia, la nota destaca la presencia del señor Efraín Alegre, que asistió por lo visto al acto de asunción de mando y no dijo una sola palabra al respecto, ni una. La prensa, sorprendida por el cambio de posición, el día 11 de septiembre del año 2008 se publica ya, o sea que la nota debe ser del 10 o del 9, partimos de la base, asumió en agosto, estamos en septiembre, le consultan sobre el tema de los gastos sociales, ya que fue una de las tres patas de la campaña. Y en ese momento el señor Mateo Valmelli se ratifican que las inversiones no pueden pasar por el Congreso, tal como exigían antes cuando estaban en la oposición. Esa nota se publica en el diario Última Hora y le pregunta el periodista si en la Alianza Patriótica estaban en desconocimiento del tratado cuando criticaban al anterior gobierno porque los gastos sociales no pasaban por el Congreso. ¿Y qué dice en ese momento Carlos Mateo? Yo asumo mi ignorancia. Y si ese es un elemento que justifica que me la piden, no hay ningún problema. Expresó cuando fue a visitar a los diputados por este tema. Y él sostiene que ratifica que los gastos sociales no pasarán por el Parlamento, alegando que el tratado lo impide.
Esto dice el señor Carlos Mateo Valmelli y se publica el 11 de septiembre del 2008, horas después de haber asumido la Alianza Patriótica, que estaba compuesta por lo que es hoy el Frente Guazú, más o menos, no es exactamente la misma composición partidaria, pero bueno, los actores son los mismos. El Partido Revolucionario Febrerista, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido del Encuentro Nacional, el Partido del Frente Amplio, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido País Solidario, además del PDP. Los ministros, ustedes pueden buscar la lista de los ministros, y con la excepción del señor Borda, ninguno se refirió a este tema. Y fue política firme impedir en ese momento la incorporación al presupuesto porque violaba la Constitución Nacional. Y del 2008 a hoy la Constitución no se ha cambiado y el Tratado de Itaipú tampoco. Es decir, aquello que en el 2009, siendo ellos gobierno, era violatorio de la Constitución, hoy no encuentro el motivo para que se haya vuelto constitucional. Es exactamente la misma herramienta. Respecto a los mecanismos de control, sostuvieron desde el 2008 hasta el 2011, en que se dicta la sentencia declarando inconstitucional, esta sentencia de la Corte es del 1 de junio del año 2011, es decir, el señor Lugo lleva 3 años en el gobierno y viene sosteniendo la inconstitucionalidad del sistema de control externo. Y la Corte, ¿qué dice allí? No se aplican las normas de cada uno de los estados contratantes, sino cuando el tratado expresamente así lo establece. Y esto demuestra la inconstitucionalidad de los pedidos de informe en forma directa, la creación de comisiones bicamerales que estaban todas en el marco de la ley 1161/97, 1161/97 y la participación de la Contraloría. Este fallo, más allá que hay gente que quiere decir quién era el ministro de la Corte, era este, el otro, el que me gusta, el que no me gusta, ese es otro problema. Se dictó en el 3er año de mandato del señor Fernando Lugo. Y si él hubiese estado convencido y el gobierno que le acompañaba hubiese estado convencido de la constitucionalidad del sistema, les hubiese bastado con retirar la acción de inconstitucionalidad. Pero no lo han hecho, la sostuvieron. Y en su gestión se dictaron los instrumentos que demostraron la inconstitucionalidad de penetrar el sistema, alterando lo que dispone el tratado en los siguientes ítems: pago de utilidades de capital, que es ande Electrobras, pago de royalties y pago de concepto de resarcimiento de cargas. Los 3 únicos en los cuales tiene participación directa la administración paraguaya. En todos los demás, de acuerdo al tratado, corresponde que sea la entidad binacional la que administre estos recursos. Si la entidad dice, firmo un convenio con la señora Katia y entonces la señora Katia va a hacer uso de este dinero, entonces es la señora Katia la que hace uso del dinero. Pero mientras la entidad no lo diga, no se puede hacer penetrando desde ninguna de las nacionalidades. Tengo 3 fallos en mi poder. Una de la Corte paraguaya y 2 de la Corte brasilera, que sostienen exactamente lo mismo. A ver, ministro, está esa exposición que hizo, ese es el argumento del Ejecutivo para sostener el veto. La diputada Katia González del Encuentro Nacional, que es la proyectista de este proyecto, valga la redundancia, ¿qué respondes a ese argumento que acabamos de escucharle al ministro Juan Ernesto Villamayor, diputado?
Sí, en primer lugar agradecerle al señor ministro que nos haya hecho este recuento histórico de lo que significa la manera de hacer política en el Paraguay. En segundo lugar, decirle al ministro que él no contestó las preguntas, sino que hizo una referencia histórica y que este proyecto no fue presentado ni por Efraín, ni por Lugo, ni por ninguno de los actores políticos que él citó, que responden justamente a una manera de hacer política que nosotros discrepamos diametralmente. Nosotros somos una nueva generación que está intentando romper paradigmas en este país y este proyecto tiene sólidas bases. Aún cuando nos quieran llevar por este laberíntico escenario de invocar constituciones, tratados e intentar de esa manera mantener el status quo, nosotros queremos decirle a la ciudadanía y convencerle a la ciudadanía de lo siguiente. El derecho debe estar al servicio de la gente, no al servicio de las claques partidarias, no al servicio de los privilegiados y los poderosos. Y así, como en algún momento la segregación racial fue legal, como la esclavitud fue legal, como las mujeres fueron excluidas de la política y eso también era legal y hoy están cambiando las cosas, nosotros podemos decir que esta situación también puede cambiar. Y tenemos que preguntarnos los ciudadanos fundamentalmente, ¿cuán bajos van a mantenerse los paraguayos, los pantalones, los paraguayos ante el Brasil? Esta propuesta que se genera y este debate de mantener el establishment, de mantener las cosas como están, de manera tal a utilizar 100 millones de dólares, de manera absolutamente discrecional, y utilizarlos en las cuestiones más insólitas, como es, por ejemplo, pagar un mariachis o apadrinar un concurso de belleza o una carrera, eventualmente de un colegio privado, se tiene que terminar. No es posible continuar y si no somos capaces los paraguayos de entender que hay determinados momentos en donde requerimos el acompañamiento de la ciudadanía y salir de nuestra zona de confort para que la voluntad política se alinee a los intereses ciudadanos, las cosas no van a cambiar. Porque siempre van a encontrar el artículo, el inciso, el tratado, el acuerdo para mantener sus privilegios. Esa es la realidad. Cambiar las cosas en Itaipú depende sola y exclusivamente de la voluntad política. Y este es el primer reto de cara a la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú, que implica nada más y nada menos que 2.000 millones de dólares para nuestro país. Y son 2.000 millones de dólares que deben ser utilizados en infraestructura, en salud, en educación y en el desarrollo de nuestro país, no en el desarrollo de las claques partidarias. De eso está cansada la ciudadanía. Y nosotros sintonizamos ese dial y no nos interesa estar bien con la claque política. Y hemos propuesto en este proyecto de ley una argumentación sólida, una argumentación que desmonta y que echa por su propio peso los argumentos que hoy sostiene el Ejecutivo, únicamente diciendo que los otros también lo hicieron así, entonces nosotros vamos a seguir haciendo la misma cosa. Porque eso es lo que plantea Juan Ernesto. Como los otros lo hicieron y tuvieron la oportunidad de cambiar, nosotros no vamos a cambiar tampoco porque todo el resto lo hizo igual. En lugar realmente de abonar ese discurso de caiga quien caiga, de abonar ese discurso de transparencia, de ponerse un poco a pensar un poco más allá de lo que significa el pensamiento tradicional. Nosotros claro que incomodamos con esta propuesta y lo hemos hecho de manera sólida. Acá no se viola uno solo de los tratados. La lucha del Paraguay, estimados amigos, debe ser por dos cosas, por recuperar dos valores y principios democráticos, nuestro Estado de Derecho y nuestra soberanía nacional. De una buena vez, o debemos quitarnos las caretas, o debemos realmente apostar por recuperar nuestra dignidad de manera tal a que las intenciones de colonizarnos de Brasil y de Argentina se terminen de una buena vez. Y eso se logra con una política pública que recupere nuestra soberanía para la gente. Nosotros estamos bastante disconformes con la postura del Ejecutivo. Y no solamente eso, estamos preocupados y manifestamos esta preocupación
a toda la gente que hoy nos está escuchando. Cuando escuchamos a un alto directivo de la Itaipú que ocupa un cargo estratégico, como la de director financiero, en este caso Fabián Domínguez, decir que el 88% de las obras de Paraguay se la debemos al Brasil, nos preocupa esa declaración. Nos preocupa la manera en la cual los paraguayos son más brasileros que el propio Brasil. Nos preocupa la manera en la cual está organizado. Todo lo que hace al entorno de la renegociación del anexo C. Y si realmente queremos una voluntad democrática y moralizadora y purificadora en este asunto, debemos empezar a cambiar, y una buena oportunidad es esta ley. Si se pudo, Juan Ernesto, la ley de Fonacide y royalties, si se pudo realmente en algún momento, a través, entre comillas, de convenios, incorporar los gastos socioambientales, ¿cuál es hoy la propuesta del gobierno? ¿Cuál es hoy la propuesta para no usar y malvender estos 100 millones de dólares en beneficio de operadores políticos? Porque esta ley, tradúzcala en su Ministerio de Hacienda y haga lo mismo, y nosotros aceptamos negociar otra manera de mirar las formas, como usted dice. Pero ya no aceptamos que estos 100 millones de dólares se vayan a parar a gastos rígidos. Y esa ley establece perfectamente que esto será para gastos de capital y de inversiones, en 3 cuestiones nomás. En la ANDE, que le deja 7 millones de paraguayos cada media hora sin luz. En salud y en educación. Ni un solo guaraní de los 100 millones de dólares para pagar sueldos, salarios, papeles, alquileres, etcétera. Y dígame usted, y asuma un compromiso público en este programa. Hagamos el convenio que usted dice, si es que no se levanta este veto. Y hagamos ese convenio de cara a la ciudadanía, para que estos 100 millones de dólares no vayan a gastarse, como nosotros lo suponemos como oposición, que se va a utilizar en el 2021 para pagar esa campaña municipal y para comprar elecciones, porque hace rato que la claque partidaria de este país no gana elecciones, y ese distingo hay que hacer. Compra elecciones, que no es lo mismo. Katia, una pregunta. Yo no creo que nadie esté en desacuerdo con tu discurso. Un discurso, una expresión de deseo de 99% de la ciudadanía. Pero hay un argumento jurídico que tiene Juan Ernesto, que nos guste o no nos guste, es un argumento jurídico y es sólido. Hay una sentencia de la Corte, hay una cuestión de la pirámide de Kelsen, una cantidad de cosas. O sea, si lo que vos me decís es, ustedes son malos y tenemos que cambiar una manera, yo entiendo, tenemos que cambiar la relación con Brasil, con Argentina, pero haciendo una ley que va a ser trancada por inconstitucional inmediatamente, porque es inconstitucional la ley, lastimosamente, no vas a conseguir nada. O sea, me parece un argumento muy hermoso, muy lindo. Nadie puede estar de acuerdo con lo que vos decís, salvo en la forma que planteas. Entonces, si vos planteas de una manera, decir, bueno, ¿sabes qué? No vamos a cambiar el tema de los gastos sociales, pero planteemos que ese dinero Itaipú le entregue completamente en un solo gasto y lo utilice según un control del Parlamento. Hagamos de otra manera, busquémosle la vuelta. Pero no podemos plantear una ley que es inconstitucional. Es que no es. es. Y él planteó, o sea, y nos guste o no nos guste, la explicación que él da es la Corte. El Tratado de Itaipú. O sea, hay un montón de cosas que son. Vos sos abogada, yo ni siquiera soy abogado y yo entiendo. O sea, me parece nomás que está muy bien lo que planteas. Pero lo que planteaste después es mucho más razonable que lo que planteas con una ley que no va a pasar, que se va a trancar. No se va a trancar, Pipó. Y sí, porque va a apelar la misma Itaipú, va a Pero apelar no a la es Corte cierto. y va a tener una bueno, y sentencia vamos va a ver trancar. cómo la Corte resuelve, ojalá que lo Ya haga. resolvió la Corte. Y no es cierto, eso no existe jurisprudencia. En el 2011 resolvió. No existe jurisprudencia. La Corte hoy tiene otra conformación y eso lo sabe Juan Ernesto. Pero en 2011 hay una sentencia que Pero puede no cambiar la Corte importa, para hoy que- vamos a volver, y nunca se hizo una inconstitucionalidad por una ley parecida, porque es la primera vez en la historia política del Paraguay que se presenta una ley de estas características. Así es que no me vengan a decir que la Corte ya se expidió, Pipo, porque la Corte no se ha expedido, es que en porque 2000 nunca, Pero veamos lo que dice lo que dice la sentencia de no la Corte. señor, entonces. no es cierto, primer nunca hubo una A ver, ley como Katia, esta en el Paraguay. Katia, Es que Juan- no tiene sentido pues tu ley, Katia, ese es el problema. Me Sí permite, tiene Pipo, sentido, a ver, y demasiado. Juan Ernesto, Me permite- sobre ese... Sobre ese punto Sí, a al ver, cual va sí. Katia, que me parece muy interesante. En primer lugar, Katia plantea 2 cosas. Lo primero es un objetivo general con el cual naturalmente no podemos dejar de coincidir. ¿Verdad? La gente quiere transparencia, la gente quiere que terminen las zonas de arbitrariedad y no quiere ver que de acá lo que se hace es un financiamiento a grupos políticos interesados. Y en eso podemos coincidir absolutamente. A mí me alarmaría ver que
por el hecho de cambiar un integrante de la Corte, lo que era constitucional deja de serlo y lo que era inconstitucional pasa a ser constitucional. Eso 4 sería realmente integrantes de la alarmante. Corte. Katia dice algo muy importante cuando dice, suponemos como oposición que es esto lo que ocurre. Y lo que yo mostré es la experiencia de que cuando suponen como oposición llegan al gobierno y piensan lo contrario. Es eso lo que pasó en el relato anterior. Con los mismos protagonistas que están hoy, no es cierto que haya una generación nueva. Ya. Puse nombres y apellidos de la gente que está respaldando esa posición. Son los mismos nombres y los mismos apellidos y los mismos partidos políticos. Exactamente los mismos. No hay ninguna variedad en esto. Me dice que esto va de cara a la renegociación del anexo C. Yo en estas cosas quiero ser muy preciso, porque de lo contrario lo que decimos no se sostiene y no se sostiene porque no está en el tratado. Entonces hay que leer los instrumentos. No hay ninguna renegociación de anexo C. Lo que hay es una revisión de anexo C, que es una cosa radicalmente diferente en el derecho. Y ahí hablan de 2.000 millones de dólares, que es un dinero que desaparece. No es un dinero que pasa a estar disponible para otra finalidad. Con lo que queda claro que no se conoce a la Itaipú. No se está entendiendo qué va a pasar acá. Los 2.000 millones son el servicio de la deuda. Se termina de pagar la deuda, se termina de pagar la deuda y desaparecen los 2.000 millones. Yo me voy. Porque ese es el componente. El componente son los 2.000 millones de la deuda. Doctor, tenemos, a ver, Yo me voy, doctor, está mintiendo Juancho Villamayor. pero doctor, Está mintiendo. doctor Carlos Mateo, tenemos tiempo. No le da, ¿sabe qué? Jorge, no lee la palabra a los mentirosos. Pero, El Valle está cansado de los mentirosos. Villamayor está mintiendo. Doctor, mintió en todo. Dejémonos de joder. Doctor, por favor. Dame la palabra. Pero No, espérame, doctor, por favor, tenemos tiempo. Todos van a opinar exactamente de la misma manera. Alevosamente, de una manera flagrante, impune como hizo toda su vida. Te vamos a escuchar, doctor. Vamos a ordenarnos. Tenemos tiempo. Yo estoy llevando el control acá, el tiempo que habla Juan Ernesto. Ahora te doy la palabra. Te presento formalmente, Carlos Mateo Almeida. Claro. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero muy buenas noches, Jorge, Walter, a todos los presentes, ¿verdad? A la diputada Katia. Y verdaderamente un poco sorprendido, pero no tanto. La cantidad de barbaridades que está diciendo Villamayor es algo increíble. Yo siempre le tomé un hombre serio, pero saca cuestiones que nunca existieron en la realidad. Si nosotros queremos negociar en serio con Brasil, Villamayor, Juancho, tiene que dejar de fabular, tiene que hablar con la realidad. En el año 2008, cuando yo fui director de la Itaipú Binacional, en primer lugar, Efraín Alevi no participó en ningún acto de lo que está citando. En el año 2008, y eso consta en la ley, eso hizo el hijo de Juancho, eso dijo el hijo. Qué lamentable que Villamayor esté al servicio de Nicanor Duarte. Pero quiero hablar de las cosas reales. No, acá está, tengo cámara. Yo quiero que hablar de las cosas. Yo te estoy diciendo lo que se publicó. No vayas a mentir, acá está de la cámara. Quiero hablar en serio, te dejé hablar. Ahora escúchame vos a mí. Ahí está. O si no, no tiene sentido una conversación. Yo hice las ampliaciones presupuestarias. Es falso. El primer año, recuerdo, le dimos 2 millones de dólares al Ministerio del Interior. Se le dio en el año 2009, y no de los gastos sociales, de los gastos administrativos de la Itaipú Binacional, que paramos el robo en la Itaipú. Ahorramos ese dinero, hicimos una ampliación presupuestaria y el mecanismo fue muy fácil. Está en la Ley de Presupuesto General de Gasto de la Nación del 2008 en su ampliación presupuestaria. Lo hemos hecho como corresponde. En el 2009, después de una ardua negociación con el Brasil, le dimos todos los fondos sociales a la ANDE para fortalecer la distribución de la energía eléctrica. A finales del 2009 le dimos todos los gastos administrativos que de nuevo volvimos a racionalizar porque no se robó en Itaipú Binacional. Porque no se robó. Y se negoció con Brasil. Y hoy hay que transparentar los fondos sociales de la Itaipú. Y dice Juancho Villamayor que no hay que negociar, que hay que revisar. Pero por favor, parece que no sabemos hablar el español.
Pero déjate de joder, Juancho. Hay que renegociar Itaipú si defendemos los derechos paraguayos, como se hizo en el año 2008, como se hizo en el año 2009 y se consiguió 360 millones de dólares más. No, hay que revisar, hay que renegociar. Y ¿sabes qué? No en el 23, el año que viene hay que negociar. Y esto, que si bien es cierto que no está en el tratado, está respaldado por notas reversales. Esto hay que conservar y hay que hacer que sea cosa juzgada. Y para que sea cosa jugada hay que lograr que forme parte del presupuesto general de gasto de la nación vía la ampliación presupuestaria. Porque si no, de lo contrario, vamos a perder las compensaciones. Porque la tesis del gobierno de Mario Abdo Benítez, que el ideólogo es Villamayor, es bajar el precio de la tarifa, reducir el precio administrativo de la Itaipú binacional. Y con eso lo único que vamos a hacer es hacer que la Itaipú incorpore menos recursos al Estado paraguayo y al Paraguay. Se ha hecho con transparencia, se ha hecho legítimamente. Lo que se hizo en aquella ocasión no lesionó el derecho público paraguayo, no lesionó el Tratado de Itaipú, no lesionó ninguna legislación positiva al Paraguay. Lo hicimos. Para eso quiero que se remitan a la prueba. Yo no traje la ley del presupuesto del 2008, no traje las ampliaciones presupuestarias, porque pensaba que nunca me iba a encontrar con un farsante que venga a decir todas estas cosas. Me irrita la falsedad de la gente que gobierna. Con razón que robaron también en el COVID. Con razón que siguen robando de manera impune. Eso sos Juancho Villamayor y te digo en la cara lastimosamente. Lamento no haber estado ahí. Lamento no haber estado ahí. Lamento no haber estado ahí. A ver, Carlos Mateo. Ahí me están mostrando unos recortes y ya son falsos. Yo, sin embargo, remito a los datos históricos. Vayan y vean las ampliaciones presupuestarias que se hizo. Vayan y vean las ampliaciones presupuestarias que se hicieron con municipalidad del interior del país. Es totalmente falso, de falsedad absoluta. Que vea, sos un farsante, Juancho Villamayor. A ver, doctor Carlos Mateo, ¿qué es eso que mostrás, Juan Ernesto? ¿Qué es eso que mostrás? Esto es la publicación del diario Última Hora del 11 de septiembre del 2008. Farsante. Esto publica que vea lo que Última se hizo Hora. Realmente. Que vea si no hubo la ampliación presupuestaria. ¿Puedo preguntarle a El 20 de agosto. Me encantaría mucho el domingo que viene, escuchame una cosa, me encantaría mucho el domingo que viene estar ahí con la Ley General de Gasto de la Nación del 2008, con todas las ampliaciones presupuestarias. Me encantaría. Pero no entiendo cuál es el punto, a ver. Mucho que Villamayor, si estamos ahí el domingo, con la ley lo voy a llevar, con todos los documentos históricos que se aprobó, con las leyes que aprobó el Parlamento de la República del Paraguay. A ver, doctor Carlos Mateo, ya le dejamos hablar, dejarnos por favor, Pipo. A ver, le quiero preguntarle a Carlos Mateo, él está hablando de que se incorporó plata que no se usó en Itaipú, se incorporó luego a una reprogramación. No que todos los gastos sociales se transfirieron por ley automáticamente antes de empezar. ¿Cómo se hizo? Bueno, pues justamente hay que replicar la experiencia que vos planteás, volver a plantearle que se haga de vuelta así. Pero no por la otra forma. Se hizo muy fácil. Primero lo se puso en la Ley General de Presupuesto del Gasto de la Nación a solicitud del director general paraguayo. Se pidió que en la parte normativa de la Ley de Presupuesto se incorpore algo que diga los fondos sociales de la Itaipú tienen que pasar. Las ampliaciones tienen que ser ampliadas vía el Parlamento Nacional. En aquel entonces, recuerdo, yo entré a la Itaipú, teníamos caja cero. Inmediatamente a final de año llegamos a ahorrar, porque no se robaba, explico eso, 5 millones de dólares. Ese dinero fue a parar, recuerdo, 2 millones al Ministerio del Interior. Y el otro día hablé con Rafael Filisola y le pregunté en qué condiciones se fue. Se fue vía ampliación, Rafael no se acordaba. Me respondió Rafael Filisola, me fue ampliación presupuestaria. Recuerdo que le dimos el pediátrico a Costañú. Le dimos $1 millón al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud le transfirió. Recuerdo que en varias ocasiones en el 2009 nos sobraban los fondos de lo que nosotros al final de año racionalizamos de los gastos administrativos porque no se robaba el dinero. Y entonces le dimos vía ampliación presupuestaria a las municipalidades. Pero al inicio del 2009 le dimos la ampliación presupuestaria porque creíamos que si el Paraguay quería sentarse a negociar en serio con Brasil, a negociar de una manera reivindicativa, no como dice Villamayor,
en la actitud entreguista, vendepatria que tiene, porque él está encarando, está representando la visión del vendepatria. Y lo digo conscientemente, porque si él cree que no hay que negociar el anexo C, quiere decir que es un entreguista. No es que uso su palabra, hay que revisar, no, hay que renegociar, y más que eso, hay que reivindicar. Nosotros los paraguayos tenemos que sentarnos a reivindicar, y no solamente a decir hay que revisar. Y le voy a decir más a Villamayor, si esto no está resuelto para el año que viene, se perdió todo. Se perdió 700 millones de dólares en el 2022 y se va a perder 2.000 millones de dólares en el 2023. Y lo peor de todo, que se van a dar cuenta que Brasil va a decir también hay que quitar los gastos sociales. A ver, doctor Carlos Mateo, me esperas un rato, Carlos Mateo, te dejamos hablar, le quiero presentar también, está Walter Hams, diputado colorado. Walter Hams, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, a vos, a Pipo, mi respeto a la colega Katia González, mi saludo al doctor Villamayor y el aprecio de siempre al doctor Carlos Mateo Valmelí. Queremos escuchar cuál es tu posición sobre este debate, diputado. Y creo que se están mezclando varias cosas. Yo tengo entendido que el tema de esta noche debería ser la aceptación o el rechazo del veto presidencial a la ley que establece la inclusión de los gastos socioambientales de Itaipú, y ya se está en el presupuesto general de gastos de la nación. Y están digo, porque estoy escuchando atentamente, tocando un tema que realmente también es apasionante, de gran compromiso para todos los paraguayos, como es la posibilidad establecida en el tratado de renegociar o revisar, como quieran llamarle. Yo no encuentro demasiada diferencia en eso. Lo establecido en el anexo C, que habla de la parte o de las cuestiones financieras de Itaipú en el 2023, que tengo entendido hay ya un debate instalado por cuál debe ser la posición que debe asumir el Paraguay respecto, sobre todo al costo de la energía. Pero bueno, ese es un tema que tengo entendido no es lo que nos tiene aquí esta noche. De cualquier manera estoy escuchando atentamente la posición sobre todo del doctor Valmelí, ¿verdad? Y bueno, me gustaría llevar esto por una senda un poco menos agresiva. ¿Cuál es la posición de usted, diputado? Disentir en ideas, pero tratar de hacerlo de manera instructiva en todo caso y no tan agresiva. Pero diputado, eso que dice Pipo, ¿cuál es su posición? ¿Va a acompañar el veto? ¿Va a rechazar el veto? ¿Cuál es su posición? El martes. Y yo no quiero entrar en un discurso populista. Primero quiero tratar de expresar mi opinión jurídica, a pesar de que soy casi un atrevido al hablar en estos términos, porque yo soy apenas un licenciado en contabilidad. Exacto. Pero hay que entender que en primer lugar hay que analizar jurídicamente esta posibilidad. Y hay que tener en cuenta algunos elementos demasiado importantes. Primero y fundamental, la binacionalidad de la empresa, que es la que genera ese capital que se destina a programas sociales y socioambientales. Sabemos que ambas empresas, en este caso Itaipú y Yacyretá, se rigen por tratados binacionales que tienen también por sobre la Constitución Nacional otro aspecto a también analizar, ¿verdad? Porque el artículo 137 de nuestra Constitución es muy claro cuando habla de la prelación de leyes y establece que la ley suprema de la nación es la Constitución Nacional, y después cita así taxativamente el orden de prelación de esas leyes y establece los tratados internacionales o binacionales por sobre nuestro derecho interno positivo. Y aquí tenemos que remitirnos también a lo que establece la Convención de Viena, del cual Paraguay es signatario, que en su artículo 27, en el capítulo de los tratados, establece claramente que en el caso de los tratados, ninguna de las partes podrá podrá incumplir alguno de los artículos establecidos alegando su derecho positivo interno. O sea, en ese contexto, y analizando un poco lo que dice también el tratado, cuando hablamos
en el anexo A, que establece, digamos, la estructura de las binacionales, me refiero al capítulo 3 que habla de la administración, que tengo entendido los dos son calcados, ¿verdad? En la redacción debe haber muy poca diferencia entre Itaipú y Yacyretá. En el anexo A, en el artículo 7, donde habla de los órganos de administración, habla de los consejos y de la dirección ejecutiva, y en el artículo 9, donde refiere a las competencias de estos órganos administrativos, establece claramente, y creo que en el inciso H dice que una de las competencias, por ejemplo, del Consejo de Administración es el tratamiento de la propuesta de presupuesto para cada ejercicio presentada por la dirección ejecutiva. Ese artículo le da la potestad de administrar los recursos a la dirección previa conformidad del Consejo. Y lo mismo cuando habla de las atribuciones en el artículo 13, creo que es de las atribuciones del Consejo, de la dirección ejecutiva, dice que es la encargada de la confección o la elaboración del presupuesto anual para someterlo al Consejo de Administración. Entonces, ahí cabe una pregunta, ¿y qué pasa, por ejemplo, si nosotros ese dinero lo remitimos al presupuesto general de gasto de la Nación y no coincide con el presupuesto que aprueba la empresa? En ese sentido, a mí no me gusta comparar muchas veces las leyes de otros países, porque suelo escuchar cuando mis colegas dicen, por ejemplo, este código existe en Colombia, esta ley existe en Uruguay. Yo prefiero aferrarme a tenerme a lo que tenemos nosotros como norma jurídica. Pero en Brasil hay que recordar hace poco, el Tribunal Supremo, que es nuestra Corte Suprema de Justicia, estableció muy claramente que la Itaipú Binacional no forma parte o no está sujeta a las leyes internas de la República Federativa del Brasil, y dice claramente también el tratado que cualquier decisión que se síntesis, tome diputado, tiene que ser con consentimiento de la otra alta parte. Entonces, jurídicamente hay una, para ir terminando mi idea, jurídicamente hay una gran duda respecto a lo que se puede hacer. Políticamente es muy fácil para los opositores hablar de robo. Eso hay que ser un poco más responsables cuando se dice que con esto vamos a pagar campañas políticas. Yo prefiero decir que este dinero se utiliza para que, y hablo de mi departamento, ¿verdad?, para que Yacyretá cumpla con el rol que tiene de atender las cuestiones sociales y ambientales en su zona de afectación. Le gusta hablar ahora a la gente de Yacyretá de su zona de influencia. Yo le llamaría zona de afectación porque hay mucho que hacer todavía por el gran daño que ha causado en la transformación del ambiente como consecuencia de las obras. Diputado, en síntesis... Tengo mis dudas, políticamente seguramente la bancada de Honor Colorado se tendrá que reunir y decidiremos cuál va a ser el sentido de nuestro voto. A priori, por esto que estás diciendo, senador, diputado Walter Hamps, ustedes van a acompañar el veto del Ejecutivo, a juzgar por esto que estás relatando y esta exposición que haces, digo. Yo tengo todavía un margen de reserva porque lógicamente también respondo a un movimiento interno del partido que es Honor Colorado, y nosotros el martes vamos a reunirnos en bancada y vamos a poner seguramente cada uno de nosotros nuestras posiciones, y en definitiva será la bancada la que tome una decisión al respecto. Ok, tengo que hacer una pausa cortita porque hacemos ya la vuelta, seguimos con nuestro invitado hablando sobre este tema. Ya venimos. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver qué opina la gente sobre este tema que está generando bastante debate. ¿Crees que los gastos socioambientales deben ingresar al presupuesto general de la Nación? 78% sí y 22% no, opina la gente. Quiero ver cuántas son las personas que votaron. A ver un ratito. Son cerca de 700 personas están participando de esta encuesta. Yo le quiero hacer una consulta
al jefe del gabinete de la presidencia, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad real del gobierno con respecto a estos fondos? Porque ante todas estas situaciones como que se ven forzados a lograr ese convenio. ¿Cómo se están utilizando esos fondos hoy? Y si en verdad fuera tan fácil a través del convenio, ¿por qué no se transparentó o no fue como una bandera de este gobierno el buen uso y la transparencia de esos 100 millones de dólares de las binacionales? Bueno, la transparencia se aportó en el sentido de que se explicó sistemáticamente por todos los medios al alcance en qué se estaba utilizando. Hay 2 puentes que se están construyendo, solo con los fondos de Itaipú hay una gran cantidad de unidades de salud familiar que se construyeron, hay rutas que están siendo financiadas, es decir, la transparencia no es problema y podemos explicar en detalle dónde se utilizó cada centavo y no se va a encontrar esa sospecha como se encontró en otra época lamentablemente cuando se desarrollaron ciclos de cine cubano, ¿verdad? Y se traía a campesinos a ver cine cubano. Estamos hablando de una publicación del año 2011. 31 de mayo del 2011, diario ABC Color. ¿Solo? No, pero el No, tema este es no que tiene hace tanta, este no, gobierno, pero hay una no lo cosa, a que ver, hizo yo el escuché gobierno antepasado, largamente un sinfín de insultos que no entiendo realmente el motivo, y sobre todo porque me dicen, está mintiendo, cuando no he hecho más que leer publicaciones de la época. Acá, en la publicación que yo tengo, dice que el señor Efraín Alegre estuvo en ese lugar, él dice no, la publicación dice sí, es un problema entre ellos y la publicación. Acá se utiliza el tema, esta publicación se corresponde con algo que publica Última Hora. No soy yo el que está diciendo esto, es algo que se publicó ¿cuál es la voluntad real del el gobierno? 11 de septiembre del 2008. Entonces, los grados de irritación que sean responsabilidad de cada uno, yo no me hago cargo. ¿Qué proponemos nosotros? Sí. Una cosa muy sencilla. Estamos proponiendo que se hagan convenios entre la entidad nacional. Doctor Carlos Mateo, por favor. Que esta es la sesión del No, un Congreso. cínico. Sí, Eso no pero digo yo, vamos, lo puedo decir. sí, pero le vamos a La dejar. pena que nos traen, caramba. Doctor, Cínico. queremos escuchar su opinión, por favor. Y yo digo mi opinión que él es un cínico, Bueno, que él está mintiendo. Y después te damos otra que vez. está mintiendo que es un cínico. Después te damos la palabra, doctor. bueno, va a hablar. Tenemos tiempo. Vamos a dejarle primero hablar al cínico. Dale. Primero al cínico, ¿está bien? Muy bien. Vuelvo a decir, Cínico. estoy leyendo los diarios de la época. Cínico. Cínico. No se puede, doctor. Doctor. No, está bien, pero yo no estoy. Se me escucha lo que yo digo. Sí, se te escucha, no doctor. sabía, perdón, pido disculpas. Se te escucha, doctor. Perdón, te lo digo, Marco. No, queremos mantener el nivel del debate, doctor. Vamos a hablar con elementos, por favor. Entiendo su enojo, pero vamos. ¿Qué elemento tiene este tipo si es un mentiroso? Pero vamos a dejarle hablar, mentiroso. doctor. Vamos a dejarle hablar. Después de hablar usted, por favor, le pido. Por favor, le pido. Mentiroso, cínico, toda su vida fue así. Muy bien. Firmar los convenios. Vamos a dejar hablar mentiroso. Es lo mismo que Belén, por favor. bajarle por favor al doctor, después le habilitamos. Si no, Entonces me voy yo. No, doctor, pero no nos dejas hablar, queremos debatir. Aquí. Pero, doctor, queremos debatir. Ahí ya le silencio. Pero me extraña, doctor. Por respeto a la audiencia que no mienta más este tipo, le está mintiendo. El pueblo paraguayo está harto de la mentira, estamos hartos. Pero vamos a escucharte después, doctor. Pero vamos a escucharte, queremos escuchar. Le dejo hablar tranquilo. Y no, después quiero escucharte también, pues, por favor, no te vayas, por favor. Bueno. ¿Qué proponemos? Convenios, el sistema de convenios, que es lo mismo que se hizo anteriormente, para que en el objeto del convenio se defina con precisión qué se va a hacer con el recurso. Se incorpora por decreto, tal cual dice la norma, que ya está agregada al presupuesto, fue agregada por los senadores, está yendo a diputados en este momento, se incorpora al presupuesto y se tiene el mecanismo de control. ¿Qué queremos? Que se controle, ningún inconveniente. Estos recursos se tienen que controlar, para lo cual tienen que ser transferidos, para lo cual deben ser aprobados en forma previa por la entidad binacional. Lo que no se puede es penetrar la entidad con una ley, utilizando los recursos de la entidad. Cuando nosotros creamos la entidad binacional, actuamos como cuando en derecho creamos una sociedad. Esta sociedad es una tercer persona, no es ninguno de los socios en particular, es una tercer persona. Tiene su propia estructura jurídica.
Esta fue creada por un convenio internacional y allí está definido cómo se usan los recursos y de qué modo. Las firmas para utilizar los recursos deben ser de ambos directores porque tiene una única administración a partir del momento en que superen los $20.000. Tiene una única administración. Entonces, si nosotros decimos por ley estiramos los recursos, estamos sacando algo que no nos corresponde. El mecanismo es este que estamos proponiendo, con lo que estamos de acuerdo con la finalidad, tal cual lo está planteando la diputada Katia, pero estamos proponiendo el método alternativo que entendemos ajusta a la Constitución Nacional. A ver, Katia, al respecto. Vamos a explicar en sencillo que nosotros también consideramos que el Ejecutivo miente. Y voy a darle un ejemplo muy clarificador. Cuando la Itaipú Binacional Lado Paraguayo o Yacyretá es demandada por algún trabajador o, en su caso, por algún proveedor que no compró o tiene alguna controversia, se le demanda a la Itaipú en el lado paraguayo con los tribunales paraguayos y se acata la sentencia de la Corte Suprema de Justicia o de los tribunales inferiores del lado paraguayo sin pedirle autorización al Brasil. Yo creo que con la posición tanto del ministro Villamayor como de Walter Hams, los dos pueden enviar su currículum que van a ser contratados por el Brasil, porque es una postura que más parece representar a los intereses del Brasil que a los intereses del Paraguay. Nosotros queremos que estos $100 millones se utilicen para la construcción de hospitales, para el equipamiento de terapias, para los insumos hospitalarios que hoy faltan, para fortalecer todo lo que hace a nuestro sistema de salud y a las inmensas carencias que desnudó esta pandemia. Nosotros le decimos hoy a nuestros médicos, los necesitamos para presionar a este gobierno, para que de una buena vez se acabe la discrecionalidad, porque les doy mi palabra de honor de que esto se puede hacer. Nosotros le necesitamos a los docentes, porque en esta ley se blinda para educación, para que las escuelas no se caigan sobre la cabeza de nuestros hijos, para que hayan baños modernos y bibliotecas en las escuelas. De los 5.000 aulas podemos construir con esos $100 millones. Nosotros le decimos hoy a aquel ciudadano que nos está viendo, queremos estos $100 millones para que con cualquier ventisca tengamos luz, Katia, a pesar de eso. Y se puede hacer. Entonces nos quieren llevar, no están de acuerdo. El mecanismo es legítimo, se puede hacer por una ley de la nación, como se hizo con el FONACIDE, como se hizo con los royalties, como se hace hoy. Roban por todos lados, porque es cierto, porque es cierto. Tipo, no me dejas ni hablar. Hacen con el FONACIDE, ¿qué tenemos? Los royalties son parte del tratado. Dice el tratado que se pagan los royalties a los estados. Esto no por dice. Ley disponemos. Sí, por ley disponemos, Juan Ernesto, no le mientas más a la gente. El tratado no dice los gastos socioambientales. Esto se implementó a partir del gobierno de Nicanor en el 2003. Discúlpame. Dice sí. Desnudarla nomás y decir no queremos, no tenemos voluntad política, pero no es cierto lo que decís. Te vuelvo a decir, son 3 conceptos que menciona específicamente el tratado que se transfieren: pago de utilidades de capital, royalties y pago de concepto de resarcimiento. Los royalties puede usar libremente, es un concepto que se transfiere. No el es gasto cierto. social no. No Pero es claro cierto, sí. Eso no es cierto. A partir del 2003, en la época de Nicanor Duarte Frutos, esto no forma parte del tratado, motivo por el cual no tenemos por qué. Y voy a usar tu ejemplo. En esta sociedad, si bien es cierto, se puede administrar esa concesionaria de común acuerdo, de ninguna manera, señor Juan Ernesto Villamayor, los recursos que le corresponden al Paraguay como socio condómino pueden ser reservados ni obligados a pedirle permiso al Brasil, porque así cuando se reparten las utilidades de esta empresa de Itaipú sí se rige por determinadas reglas, pero los recursos que se generan para los socios ya no pueden disponerse por el otro. Se reparte eso y le corresponde al Paraguay. 50% Paraguay es Juan Ernesto Villamayor. 50% de Itaipú y de Yacyretá, Ñanemba es Juan Ernesto. Para utilizar estos recursos en Brasil
firma el director general paraguayo. Katia, a ver un poco, tengo que hacer una pausa. Lado paraguayo me dio la razón. Firma el director general paraguayo. A ver, me permitís, sí. yo cuando me agreden gratuitamente y cuando me ofenden, si fuese un hombre, reaccionaría en la forma que corresponde como un hombre y probablemente le desafiaría a jugar un moquete. Pero como se trata de una dama, voy a pasar por algo esa gratuita agresión y esa gratuita ofensa hacia mi persona, porque le juego a cualquier paraguayo hasta empate quiere más partido. Y que todo empate me da de Katia. Para Nina la llevo a Poiseti. A Nina de Tila, ella muy por la Hawe, ella muy por la Sewi, ella Poi. Son de ella aguanta ahí. El mismo ñande, el mismo este. De Kobe de Narandu y a Shara con la Sharandu. Hashe la antendemia la Sharandu fuere. Y que tú añe. Para Nina se moqui, se dio ni la a pensar diferente, de Hewi. Ya ella poma se arriba arruinado, daba ley en Baevena. Con todo respeto te pido, defendamos nuestras ideas, expongamos nuestras opiniones, pero no nos descalifiquemos. Por favor, te pido. Pero a Nina de Pire Pereriete, Walkerhams. No, vayan a tener la sí, de Pire Pereri, hermano, porque ni la mitad no te dije. Ya te digo, si fuese un hombre, probablemente te iba a desafiar a Juan Moquete, pero como a una dama jamás la agredo, nunca. Entonces te pido por favor que un poquitito más de respeto, hermano. Y respecto a la exposición de lo que se hacen con los recursos socioambientales o el presupuesto que tienen las entidades, podemos acá hacer un listado que no terminaríamos esta noche de las obras que fueron realizadas con ese dinero. Podemos hacer también, sin necesidad que vayan al presupuesto de gasto de la nación, escuelas, hospitales, camas de terapia intensiva, caminos, puentes, baños, letrinas, lo que sea. Pero enfoquémonos nomás a lo que establece la norma jurídica. Y aquí corto porque tengo entendido que se van a la pausa. Está bien, hacemos pausa ahora, cortita, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Pausa directa, dale. Bueno, seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo. ¿Estás, doctor Carlos Mateo Valmeli? Ahora vamos contigo, ¿estás? Estoy, ¿me escuchás, Jorge? Perfectamente. Bueno, no sé, hay una música. Bueno, quisiera, en primer lugar, hay una música ahí que sale, si se puede. ¿Me escuchás, Jorge? Perfectamente. Hay una música que sale también. Ahora no existe más la música. Bueno, en primer lugar, quisiera aclarar algo, Jorge, te quiero aclarar algo como director. Yo sé que muchas veces es difícil cuando los panelistas polemizan y quiero, en todo caso, decir dos cosas. No me amenace más que me va a cortar el micrófono. No. Eso atenta contra la libertad de expresión. No. A la gente le quiero decir algo. No, te voy a... Espera, doctor, no quiero que interpretes que yo dije que no te iba a dejar hablar. No, que me iban a bajar el tono de voz. Eso. No, pero cuando si un panelista tuyo le dice al otro cínico, ¿estás feliz? Si esto enriquece el debate, cuando es cínico, ¿verdad? Pues nosotros te íbamos para escuchar la otra versión, a eso me refería, no para cortarte el micrófono. Yo quiero ahora hablar de cosas serias, yo quiero hablar de lo que se dijo. Acá está el juego del destino. Acá está el juego del destino. A mí me sorprende mucho y le pido una cuestión que la audiencia que me está escuchando, que nos está escuchando, sepa algo. Yo, desde ningún punto de vista, soy un hombre que me descompongo ante los medios. Tengo mucha experiencia. Pero es agresivo cuando un personaje, un vocero, como el cínico de Villamayor, empieza a agredir diciendo datos que no se corresponden con la realidad. Y discúlpame, el que dice lo que va a escuchar una respuesta, por lo menos parte mía. Nosotros en la ITIPUBI Nacional acaba de decir él, si nosotros no negociamos el tratado, ¿por qué no renegociamos el tratado? Nosotros conseguimos la mejora en la compensación de cesión de energía por $360 millones. Nosotros hemos modificado el tratado en muchos aspectos, pero no quiero caer en muchas cosas así, aunque le voy a confundir a la opinión. ¿Qué es lo que a mí me sorprende que dijo el señor Villamayor? El señor Villamayor parte de la tesis brasileña
que Itaipú es una tercera instancia. Itaipú es una institución de derecho internacional público, creada por 2 estados, que tiene propietarios, 2 propietarios, el Estado brasileño y el Estado paraguayo, uno a través de la ANDE y otro a través de la Electrobrera brasileña. Entonces, cuando él habla, él dice hay que ser leal a Itaipú. Yo digo hay que ser leal al Paraguay. Hay que ser leal al Paraguay. Nosotros tenemos que entrar en una campaña, en una lucha, porque fíjate, ya son más de 2 años de gobierno y todavía no se ha dicho una sola palabra con respecto a Itaipú. Supuestamente me van a decir, están apelando al secretismo diplomático. El secretismo diplomático refleja la mente de aquellos que se van a enajenar, a vender, a traficar con los intereses y los derechos históricos de todos los paraguayos. Vos imaginate que se habla que el tribunal brasileño decidió. O sea, quiere decir que los tribunales paraguayos son inferiores a los tribunales brasileños. Se olvidan aquellos vendepaches, lo digo, bien lo digo. Se olvidan aquellos vendepaches que en el derecho internacional público se establece la igualdad jurídica y política de todos los estados. El Brasil es una potencia mucho más grande que nosotros, pero desde el punto de vista jurídico y político somos iguales. Entonces me parece la lógica esa de que, me acuerdo una vez me dijo Samek, ¿sabe que Carlos, nosotros somos la Itaipú, hay que ponerse? De hecho, hoy en día el director general paraguayo de la Itaipú, Ernst Bergen, imagínate, o la Itaipú va a ser objeto de las renegociaciones, no participa en la mesa del equipo de gobierno. ¿Por qué razón? Porque esa es la tesis brasileña. Sin embargo, voy a recurrir al coloradismo. El coloradismo negoció Itaipú desde 2 fases, desde Itaipú con Enzo de Bernardi de la Cancillería con Sapena Pastor. Y ahora me dicen que la Itaipú no puede estar adentro de las mesas de negocios. Entonces a mí lo que me asusta, yo siempre digo, cuando negocian 2 y uno tiene una posición y el otro no tiene una posición, se asume la posición del otro. Es una cuestión automática, es una ley física. Y entonces, ¿qué dice Villamayor? La posición brasileña, y Itaipú un tercer actor. Dice que el juez brasileño decidió. Y se olvida de que la justicia paraguaya, si se comete en la mesa del directorio un delito de un brasileño en la margen derecha, en la mesa donde se reúne el directorio y la concejalía, rige la ley paraguaya, la ley penal paraguaya, que es de derecho público. Rige las leyes laborales paraguayas. Le rige el contrato colectivo de trabajo paraguayo. Viceversa en el lado brasileño. Entonces, asusta, te juro por Dios, y revela cuando vos ves que la gente, un paraguayo, claro que él, no sé si es muy paraguayo, lo digo en serio, viene con el discurso brasileño. Porque si nosotros los paraguayos no tenemos discurso, ¿qué le vamos a decir a los brasileños? Itaipú se tiene que resolver para el año que viene. Si no está resuelto el problema presupuestario para el 2021, vamos a perder 700 millones de dólares. Vamos a perder las compensaciones. Vamos a perder el gasto social. Vamos a perder muchas cosas. Y acá nos están diciendo, no, que dijo un juez brasileño. ¿Y qué dice un juez paraguayo? Dijo un legislador brasileño. ¿Y qué dice un legislador paraguayo? Dijo el presidente del Brasil. ¿Y qué dijo el presidente paraguayo? Porque si vamos a ir a la entrega, entonces no entremos a la cancha. Quedémonos por afuera a la cancha. Esta es la posición entreguista. Esta es la posición. Lo que dice Villamayor no es nuevo. Esta es la posición de la gente que invoca la binacionalidad. Y sin embargo nunca se quiso ir al Congreso a rendir cuentas. Yo me fui a rendir cuentas al Congreso. ¿Por qué? Porque creía que la binacionalidad era beneficiosa esa impunidad, no la binacionalidad. La impunidad del criterio de binacionalidad permitió, toleró, avaló y legitimó, ¿saben qué? El saqueo de la Itaipú binacional. Esa es la realidad. Entonces dejemos, yo me fui, rendí cuenta, expuse todo, abrí el presupuesto de la entidad, los contratos, la modalidad de contrato. Y es más, el 19 de agosto, yo entré y firmé el acuerdo con Samek de transparencia y de muchos otros, 10 puntos son, el decálogo se llama, el 15 de agosto del 2018. Juró Lugo. Abandoné la sesión, me fui, Samek me estaba esperando. Firmamos un decálogo por el cual empezamos la transparencia de la Itaipú Nacional, por el cual permitimos que la Contraloría pueda entrar, lastimosamente no hizo su trabajo la Contraloría, que entre la Fiscalía, que entren todos a transparentar, porque esa es la posición que a nosotros los paraguayos nos conviene, si es verdaderamente vamos a tener un criterio patriótico.
Si vamos a seguir con el criterio del rentismo energético, que tenemos que quitar un poco de plata, hacer negocios para los amigos, la caja chica, las oscuridades, las truculencias, el privilegio, el beneficio para unos pocos. Entonces, síganle a Juancho Villamayor. Eso es lo que él quiere, lo mismo de siempre. No hay novedad. Yo les juro una cosa. Por suerte no estuvieron ellos al frente. Yo le voy a decir una cosa con toda franqueza. Alfredo Stroner, Sapena Pastor, Enzo Bernardi negociaron al lado de esto 1000 veces mejor. A ver, doctor. 1000 veces mejor. Esperamos un rato, doctor. Katia, vamos a focalizar. Yo percibo que hay una coincidencia, a juzgar, o escuché mal por lo que dijo Juan Ernesto Villamayor. En el espíritu de lo que ustedes plantean, el Ejecutivo estaría o está de acuerdo. Yo digo, ¿por qué no focalizamos la herramienta? Si hay una cuestión jurídica de por medio, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Vos, el jefe de gabinete, se construye esa estrategia, porque todos coincidimos en la necesidad de transparentar y sabemos lo que se puede hacer con ese dinero, dónde se puede ir. ¿Cuál es la herramienta, Katia? Sí, yo en primer lugar quiero hablar de la constitucionalidad de la ley. La ley que está hoy en estudio es constitucional. Artículo 1, artículo 143, artículo 142, artículo 137, artículo 143. Dejando de lado esto, si hoy yo tengo la palabra de Juan Ernesto Villamayor, dejemos que se defina este veto en diputados. Y si se rechaza, si se acepta el veto, ese mismo día, Juan Ernesto, me vas a tener en la puerta de tu despacho haciendo ese convenio, pero yo quiero terminar el debate y el circuito legislativo, que es demasiado importante. Que el Parlamento paraguayo hable, que los 125 legisladores le digamos al presidente, porque finalmente, con todas las críticas que podemos tener senadores y diputados, es el poder que más representa a la variedad de lo que es una sociedad. Si no se llega a rechazar ese veto, busquemos, porque ya no nos podemos dar el lujo de esperar un año para volver a presentar esta iniciativa legislativa, y vayamos a firmar ese convenio que tenga bases sólidas. En primer lugar, para destinar esos 100 millones de dólares, no a gastos rígidos ni corrientes, sino a gastos de inversión y de capital bien definidos, de manera tal a que se pueda sentir en la cotidianeidad de nuestra vida, de que algo bueno se está haciendo con ese dinero. Punto 1. Pero yo quiero terminar este circuito, Jorge, porque realmente es demasiado importante de cara al 2023 que se pueda definir este partido. Ojalá que realmente tengamos, porque necesitamos 3 colorados nomás necesitamos. Porque este proyecto tiene el consenso de 38 legisladores y necesitamos 3 colorados que piensen que Itaipú es una causa nacional, que Itaipú vale la pena cambiar de paradigma, y si a pesar de eso, en la soberbia del poder, el Poder Ejecutivo decide recurrir a la Corte y no defender al Paraguay, adelantándose a un hipotético reclamo del Brasil que yo les aseguro y les firmo que no va a existir. No va a protestar Brasil si nosotros hacemos esto, porque no tiene facultades. Por eso ellos están abriendo la ventana de la inconstitucionalidad. Sale esta ley porque conseguimos 3 colorados patriotas. Y acuérdense de mí, que si el Ejecutivo decide respetar la voluntad del Congreso y no va a inconstitucionalidad, Brasil va a aceptar, porque ese es el espíritu, porque no le tenemos que pedir permiso al Brasil para gastar nuestro dinero, porque eso ya sería el acabose. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque quieren mantener el circuito justamente con la inconstitucionalidad, que se puede ir a las calendas griegas y sobrepasarla a este gobierno inclusive. Entonces, acuérdense de mí que esta es la tesis que va a ocurrir. A ver, Juan Ernesto. A ver, en primer lugar, nosotros pusimos el proyecto para el presupuesto del año que viene. Con lo que, aunque vayamos a inconstitucionalidad, igual tenemos la herramienta en el presupuesto del año que viene. No hace falta ir a ninguna calenda en esto. En segundo lugar, no es cierto que el objeto sencillamente se pueda plantear en términos, te podría decir,
un tanto superficiales. La Constitución está en el medio. No se trata de que Brasil acepte o no acepte. Por eso se confunde incluso cuando yo digo, el tribunal brasileño, él se recurre al tribunal brasileño. No, el tribunal brasileño resolvió las acciones que se presentaron en Brasil. ¿Quién iba a resolverlas sino el tribunal brasileño? El tribunal paraguayo resolvió las que se presentaron en Paraguay. ¿Qué peculiaridad tienen las dos cortes? Son coincidentes. Lo que ambas dijeron sobre la aproximación a la institución es plenamente coincidente. Esa es la parte que parece que cuesta aceptar. Ambas instituciones dijeron son coincidentes. Es un ente único e indivisible. No integra la administración directa o indirecta de Brasil. Esto lo dice la Corte de Brasil. No integra la administración. Es un organismo internacional dotado de naturaleza empresarial que surge a partir de un tratado internacional bilateral con participación de capitales brasileños y paraguayos en situación absolutamente igualitaria. Lo dice Brasil. Tiene una composición y estructura única. Por esa razón, está sometido exclusivamente a lo dispuesto en el tratado. Y no se le puede crear una norma externa por parte de ninguno de los dos países. Ahí lo que la Corte de Brasil hizo es impedir que Brasil lo haga. No se refiere a Paraguay. Entonces, cuando me hablan de entreguismo, se está hablando de una superficialidad tremenda. Ese es apenas el eslogan político que inmediatamente se nota absolutamente vacío de contenido. Claro que hay que renegociar Itaipú. ¿Quién dice que no hay que renegociar? Y todos los que pasamos por la administración, todos tuvieron la oportunidad de hacerlo. Todos. Lo que va a ocurrir en el 2023 es revisión, porque eso dice el tratado. ¿Yo puedo renegociar antes? Sí. ¿Puedo renegociar después? También. ¿Podía renegociar en el 2008? Claro que sí. ¿Quién dice que hay un espacio único para renegociar? Nadie. Pero cuando habla de lo que va a ocurrir en el 2023, el tratado dice se va a revisar el anexo C. Esto dice el tratado. Entonces, si yo digo lo que dice el tratado, resulta que soy entreguista. No, yo tengo que mentir respecto a lo que dice el tratado para ser patriota. No, yo tengo que ajustar mi comportamiento a la ley. Entonces, cada uno podrá tener su interés, no hay problema en eso. Y reitero, coincido con el objetivo que está planteando Katia, que no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo el método. Y que no se preocupe por la acción de inconstitucionalidad, suponiendo que pase, porque la norma ya estará en el presupuesto. Y mientras discutimos la inconstitucionalidad, apliquemos nuestro método. Tampoco habrá problema en eso. No hay inconveniente en esto. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Y respecto a todo lo demás, yo leí lo que se publicó. Discutan entre ellos, entre la prensa y los actores, porque lo que saca la prensa es el resultado de lo que se publicó en ese momento. Esto no es conmigo. Tenemos que cerrar Jorge, ¿puedo hablar? No, y ¿Puedo por eso, hablar antes de irme? Sí, claro, por eso dije, vamos a cerrar este bloque, ahora voy contigo y cerramos 2 minutos con todos los participantes. A ver, doctor. Bueno, mira, en primer lugar vuelvo a repetir que el día de ampliación presupuestaria ya lo hemos hecho. Y no lesionamos ni el tratado, no lesionamos ningún derecho, el derecho positivo paraguayo. Ya se hizo. Si hay voluntad política, estas cosas se hacen y no hay ningún problema. Tenemos ejemplos claros de eso. En segundo lugar, quisiera recordarle a la gente que cree que no hay que renegociar y que por ahí dicen que hay que renegociar, que el anexo se establece que en el 2023, cuando pasaran 50 años, y al segundo punto, esté saldado el pasivo de la entidad se salda todo más o menos marzo, abril del 2023, se tiene que renegociar el tratado, el anexo C. El tratado, no hay cláusula que establece, se puede renegociar en cualquier momento. ¿Cuál es el problema? Que el Paraguay tiene que tener una estrategia para plantearla a Brasil. No solamente el anexo C, sino una cantidad de reivindicaciones. Porque nosotros tenemos un problema muy serio en el sistema energético y eléctrico paraguayo. Ahora bien,
Cuando yo escucho que el hombre más próximo al presidente de la República recurre al discurso que usan los brasileños, a mí me asusta. Yo no le puedo cuestionar, no puedo impugnar que un brasileño tenga ese discurso, pero yo sí puedo impugnar que un paraguayo que está próximo al presidente de la República tenga el discurso de los brasileños, razone como brasileño, piense como brasileño y lo peor aún, sienta como brasileño. Pero no porque yo tenga nada en contra de Brasil, un país que a mí admiro. Yo creo que yo tengo que defender los derechos de mi país, los derechos de mi pueblo. Y esta mesa de negociación se tuvo que haber abierto el 15, el 16 de agosto, cuando empezó su mandato el presidente de la República. Ahora me dirán, no, Mateo es un exagerado. ¿Cuál es la posición del gobierno paraguayo? Si hay una causa nacional, todos los paraguayos la vamos a apoyar. ¿Qué posición tiene el gobierno? Ahora sabemos que dice que son más importantes los tribunales del Brasil. Ahora nos dicen que la jurisprudencia, ahora dicen que Itaipú es diferente a Brasil y a Paraguay. Es una tercera persona. Pero por Dios, que se dejen de mentir. Hay un interés paraguayo y por el otro lado hay un interés brasileño. Y yo entiendo que existe y es legítimo que haya un interés brasileño y una posición brasileña y una política brasileña. A mí lo que me asusta es que no haya una posición paraguaya, unos intereses paraguayos y un gobierno dispuesto a defender los intereses paraguayos en esta negociación, que nosotros tenemos que tener una actitud reivindicativa de muchas cuestiones. Está, doctor. Ahí es donde me sorprende. Es una cosa, Jorge, atender lo que yo te voy a decir. Por la actitud, por la conducta, por ese razonamiento, si te impuso una tercera cosa, que hay que preguntarle a los tribunales brasileños, que hay que preguntarle a los brasileños. Hay que ser sincero, y estoy anticipando el futuro. Toda esta gente va a ser juzgada, acordate lo que le digo a la gente, juzgada y condenada por traición a la patria. Dale, doctor. Gracias por participar, muy amable. Muchas gracias, doctor. Walter Hams, cerramos también, te despedimos. Ustedes van a tener una posición oficial el martes. Dámelo 2 minutos que le diste a Mateo. Sí, va a tener. Claro, ya Villamayor. Bueno, primero, la diputada González decía que los trabajadores paraguayos acuden a los tribunales paraguayos en el caso de las binacionales. Y acuden a los tribunales paraguayos porque hay una ley del año 74 donde se establece el protocolo sobre las relaciones de trabajo y la seguridad social de los trabajadores. Todas las determinaciones que se toman en estas binacionales deben ser de común acuerdo. Y para eso hay un protocolo que está respaldado por ley. Por eso se van a los tribunales paraguayos. Los recursos de royaltía y Bonacide, a pesar de que corresponden al presupuesto general de gastos su distribución, en muchos casos son un festival de corrupción. Entonces la transparencia no pasa simplemente por el hecho de incluirlos en el presupuesto de gastos de la nación, porque de ser así, cada dólar o cada guaraní de royaltía y Fonacide hubiesen sido utilizados de manera impecable y optimizado en su utilización. Por otro lado, al ser un sujeto de derecho internacional, las binacionales, nos guste o no nos guste, tenemos que darle un estatus de persona jurídica distinta que no se rige por nuestra Constitución. Y yo no estoy de acuerdo con mi querido amigo Valmeli cuando descalifica al doctor Villamayor, porque hace simplemente referencia a una jurisprudencia sentada en el Brasil respecto a la figura jurídica de la Itaipú Binacional. Reitero, mezclamos un poco dos temas. Por un lado, la renegociación. Soy un convencido que Paraguay tiene que tener una línea debatida para llevar a la mesa de negociación. En ese sentido, la Cancillería Nacional inició distintas reuniones con una comisión asesora representada por distintos sectores técnicos, juristas, exdirectores, que de no haber sido por esta pandemia, probablemente hubiese tenido muchos más resultados ya en su trabajo. Confío en el patriotismo de quienes, en representación de Paraguay, como una de las altas partes, lleven el consenso, o por lo menos la opinión mayoritaria de quienes se sientan a debatir cuál va a ser la línea de pensamiento de Paraguay en esa mesa, porque hay distintas tesituras. Okay. Y por otro lado,
reitero mi posición de que jurídicamente podemos debatir si esto es o no inconstitucional, pero de última, la decisión que se tome va a ser política, porque las voces que encontramos desde la oposición hablan de ese facilismo, de decir que solamente en el presupuesto se encuentra transparencia. Yo tengo muchos antecedentes donde por más que esté en el presupuesto, por más de que esté por medio de Contraloría, los actos de corrupción son innumerables. Hoy fueron ayer y fueron siempre en el Paraguay. Perfecto. Entonces pasa simplemente por el patriotismo y por la responsabilidad que tienen los administradores de turno en las binacionales para que ese dinero sea utilizado de manera correcta. Perfecto. Gracias a ustedes por el Gracias, espacio, gracias Walter, gracias Claudia diputado. también. Muchas Con gracias. respeto a Muchas mi gracias. colega y al doctor Villamayor. Muy bien, Katia, redondeamos. Redondeamos. En primer lugar, señalar una cuestión cuando al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se le pidió que tome una posición con respecto, por ejemplo, a los diputados de su partido privados de libertad. Él señaló en un discurso público que él no era la justicia y que se negaba a realizar un acto de intromisión en otro poder del Estado. Sin embargo, en esta oportunidad, simplemente para señalar la contradicción, cuando se trata y cuando ve peligrados sus privilegios, no duda en invocar la Corte Suprema de Justicia para solucionar el problema. Decirle a la audiencia, soberanía o colonización, empieza la renegociación. Si no levantamos el veto, cuando tratemos en diputados, el futuro del Paraguay será negro. Por último, Juan Ernesto. Bueno, en primer lugar coincido y destaco algo que señaló Walter Hans muy adecuadamente, el hecho de que porque primero se habló de secretismo y resulta que ninguna administración llamó a tanta gente a la Cancillería para escuchar la opinión de todos. Entonces parece que el secretismo por un lado se contrapone con aquello, lo que quiere decir que el discurso puede sostenerse en la idea nomás de cada uno sin asentarse en la realidad, pero la realidad suele ser terca. En segundo lugar, respecto a la conclusión de mi amiga Katia, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En primer lugar, porque la Constitución dice que las relaciones exteriores las lleva el Poder Ejecutivo. Acá hay un mandato constitucional, no tiene nada que ver con la opinión sobre una persona que esté detenida. Acá hay un mandato constitucional. Segundo, el Poder Ejecutivo es el que debe finalmente poner en vigencia o no la ley. Eso lo dice la Constitución y tiene la atribución de vetar, y eso también lo dice la Constitución. Entonces, opinar sobre la situación procesal de una persona no lo dice la Constitución. Acá hay 3 mandatos constitucionales estrictos que guardan relación con que el Ejecutivo sí debe actuar frente a una ley de esta naturaleza, o vetando, o permitiendo que funcione, o de lo contrario diciendo, si en el veto lo dice, como en el veto dice, esto es violatorio de la Constitución, superado políticamente el veto, el Ejecutivo no puede decir, mire usted, resulta que como políticamente nos pusimos de acuerdo, echamos en gorra la Constitución. Eso no puede hacer. Está obligado porque la República del Paraguay, más allá del gusto o disgusto circunstancial, es un Estado de derecho. Y nosotros vamos a discrepar hoy en muchas cosas y mañana vamos a coincidir en otras. Pero lo importante es que tengamos el gran paraguas del Estado de Derecho vigente, porque de lo contrario no va a haber coincidencia o discrepancia que nos salven de la anarquía. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias a nuestros invitados. Quiero aclarar nomás esto. Nosotros no le censuramos a nadie. Lo de Juan Ernesto, lo de Carlos Mateo, nomás quiero aclarar. Cuando nosotros le invitamos acá, tenemos un invitado, queremos que todos hablen. Y por eso le aclaré que él tenía el tiempo para hablar y queremos escucharlos a todos. Nosotros no le vamos a censurar a nadie y quiero más dejar en claro eso. Simplemente él interrumpió varias veces y no se podía seguir con el debate. Por eso le invitamos a todos y que le queremos escuchar a todos, por más de que no esté de acuerdo, incluso con lo que diga a lo mejor Juan Ernesto, quien sea, le queremos escuchar a todos. Bueno, hacemos una pausa, venimos enseguida. Llegó la hora de disfrutar del sabor de lo nuestro, claro que sí, señores, porque sabemos que lo mejor es disfrutar de tus platos preferidos con el delicioso sabor a fruta de pool. Acordate, ¿querés darle ese toque especial a todas tus comidas?
Destapa una Pool. Disfruta el sabor de lo nuestro, Pool naturalmente nuestra. Al fin te puedo buscar todas las... Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a avanzar en el segundo tema de la noche. Tenemos que hablar acerca de una deuda que mantiene el Ministerio de Salud con los o las proveedoras de medicamentos e insumos médicos. Esta deuda asciende a aproximadamente 170 millones de dólares y es de hace varios años atrás. ¿Cuál es la postura del gremio o al menos cuál es la realidad que ellos revelan? Que hay un riesgo de desabastecimiento del sistema de salud debido a este compromiso que no se cumple por parte de las autoridades del gobierno. A continuación el material. El Ministerio de Salud mantiene una deuda con los proveedores de medicamentos e insumos médicos desde hace varios años. El compromiso impago asciende a cerca de 170 millones de dólares y el no cumplimiento pone en riesgo el abastecimiento de los hospitales y por ende la atención de cientos de pacientes. Integrantes de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos CRIPFA manifiestan su preocupación ya que sus propios proveedores se les recortan los créditos. Desde la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos, Odontológicos y de Laboratorio CAPEM reclamaron el pago en varias ocasiones, pero hasta la fecha no hay resultados y lamentan que el Ministerio de Salud apuesta a comprar de empresas internacionales. Así también, desde la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay, CIFARMA, ven un panorama desalentador por las deudas de periodos anteriores y a esto se suma el gran compromiso asumido durante la pandemia. Con esta situación también se pone en riesgo el cumplimiento del aguinaldo de los trabajadores hasta los puestos laborales, por lo que este gremio hace un llamado urgente a las autoridades nacionales para encontrar al menos una solución paliativa. Bueno, vamos a hablar ya de este tema. Tenemos dos invitados esta noche, Jorge. Sí, Claudia. Edgar Villalba, vicepresidente de CRIPFA. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches a tu compañero y buenas noches a toda la teleaudiencia. En la semana hablamos con representantes de todas las cámaras, una coincidencia, ¿verdad?, de la posición, del reclamo que le hacen al Ministerio de Salud. Lo que preocupa es lo que la semana pasada nos decía la señora Cari Guasmosi. Sí, compañera de comisión. Que los proveedores del exterior ya no le van a seguir dando una línea de crédito. ¿Eso cómo se entiende? Que si nosotros ahora, el Ministerio de Salud, imagínate si llegamos a entrar a una segunda ola del COVID y tenemos que hacer esas compras, pues podríamos estar en un serio problema de desabastecimiento de medicamentos. Así mismo es, Jorge. Y la verdad que hay que explicar que el Ministerio sigue haciendo parche. En diciembre del 2018 ya había hecho una sesión, pero había pagado a diciembre de 2018. Ahora está haciendo una sesión y está pagando el de 2019 hasta marzo de 2020. Que sobra todavía 9 meses que va a ser la bola de nieve para el año que viene. Es decir, cada vez el problema es mayor para los asociados de nuestra cámara. Nosotros que somos importadores sufrimos. El guaraní se depreció un 12% contra el dólar, nosotros compramos todo en dólar, nosotros hacemos préstamos, ni el banco ya no quiere dar préstamos porque no pudimos estar pagando este año. Y también este año también hubo problemas de desabastecimiento mundial en ciertos productos anestésicos como el atracurio, el midazolam, que nos afectó a todos. Ya no es una competencia nacional, es una competencia con todos los proveedores del mundo. Entonces se agrava la situación y los proveedores de afuera lo que hacen para asegurar, te dicen el pago al contado. Entonces comienza a haber un problema grave para nosotros porque nosotros tenemos contrato vigente y no podemos dejar de entregar porque nos cobran multa. Claro. Y también pasa que en las licitaciones, en vez de presentarse 5 o 6, ya se presentan 2, porque los otros, con el temor de poder no cumplir con esos contratos, dejan de presentarse. Por lo cual limita hasta la competencia. Respecto al tema de lo que está ahí, esta semana estuvimos viendo un montón de denuncias de faltantes en hospitales públicos de una gama de productos. O sea,
desde sedantes. No solamente COVID, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver más. O sea, Antibióticos en general. mucho también. COVID, pero mucho que es de uso común, porque, digamos, los sedantes para terapia no son solamente para COVID, son para todas las otras enfermedades. ¿Esto se debe realmente a una lentitud en los procesos o a que no hay crédito ya para el Ministerio de Salud y ustedes no tienen insumos para proveerle al Ministerio de Salud porque no hay crédito? Buenas noches, Vipo, audiencia, Jorge, Claudia. Es un poco de todo, pero lo que sí es cierto, lo que mencionaste recién, que es muy importante. Hay varias cosas que están sufriendo por el efecto COVID. Las compras COVID no se llegaron a efectivizar. Nunca. Recién ahora salió una que están empezando a adjudicar. Y el tema del pago es fundamental. Hoy cada uno de nosotros tiene que pagar al contado. Y hay cosas interesantes porque el ministerio compró varias cosas a través de UNOPS, que son pago al contado. O sea, el ministerio ya sabe que un proveedor de afuera hoy ya no te va a dar nada si no es al contado. Y a los importadores, a la farmacéutica, a todo el mundo le siguen bicicleteando. Bueno, eso se acabó. Pero no porque nosotros no tengamos voluntad de seguir proveyendo, sino como, porque decía recién Fermín, nuestros proveedores nos cortaron el crédito. Y en el tema de COVID es muy delicado, porque no te puede faltar absolutamente nada. Y nosotros lo venimos diciendo desde hace meses, si no nos sentamos a trabajar en conjunto, esto no se va a solucionar. No es algo que se va a acabar mañana, no es algo que en el 2020, porque hay un déficit grande de inversión en salud pública. Todas las prestaciones que da el ministerio no condicen con los rubros, con los recursos que recibe. Entonces yo siempre digo, esto es una tarjeta de crédito. Pagas tu 10%, llega un momento en que necesitas sentarte con el banco y decir, yo ya no puedo pagar más, ¿qué vamos a hacer? Y te dice el banco, te voy a comprar y te voy a financiar a 3 años, a 5 años. ¿Ya hicieron eso? Ya hicieron eso y no está funcionando. Entonces, algo debemos hacer, cambiar algo está mal en la fórmula. Y una de las cosas que está mal en la fórmula es que Hacienda no se sienta en esta negociación. Nosotros hablamos con el Ministerio de Salud. Ahora con el ministro Llamosas, tuvimos una conversación la vez pasada y le planteamos directamente que Hacienda integre esto, porque si no es imposible. Nosotros no podemos seguir así, la gente no puede seguir así, no se merece eso. Señor Edgar, ¿verdad? Sí. Estos 170 millones de deuda que tienen, para analizar, ¿verdad?, cuáles serían las opciones para que ustedes puedan garantizar ese abastecimiento tan importante en salud, ¿verdad? ¿Existiría un porcentaje que se pueda cubrir para seguir la provisión sin drama? Y también hablaron de la posibilidad que se considere los pagos del remanente de la ley de emergencia, porque salud tiene un remanente, si bien ellos defienden que ese remanente se conserva para una posible segunda ola de contagio, pero esa posible segunda ola también va a necesitar los medicamentos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las opciones o qué medidas ustedes ya le expusieron al Ministerio de Salud? La verdad que aparte de los 170 hay un 30 millones que donde la empresa ya le facturó, todavía no recibió el acta final, con lo cual no metió la carpeta para que contabilice ministerio. Yo como empresa ya es mi deuda porque ya le facturé, yo tengo que recibir el acta final para poner la carpeta para la cobranza. Es decir, que estamos en 200 millones de dólares. Y la solución creo que acá hay que sentarse a charlar con la Hacienda y antes que nada, justamente el tema anterior que se tocó, es aumentar el presupuesto del ministerio. Hay que sincerarse porque no es de este gobierno. Viene arrastrando ya de muchos gobiernos y cada vez la bola de nieve es más grande. Por eso le estoy diciendo, la sesión que están haciendo el ministerio de este mes es hasta marzo de 2020. 2019 hasta marzo. Le está quedando 9 meses que va a tirar la bola para el año que viene. Entonces, es muy complicado esa situación. Y a cada proveedor le cuesta más, tanto a los nacionales como a los importados. Acá hay una que yo percibí en la semana cuando hablamos con todos los representantes de la Cámara, hablé con Esperanza Martínez. Ella es de la idea de sincerar esto como ustedes dicen. Yo supongo porque también estuvo en el Ministerio de Salud y debe saber cómo funciona esta historia.
y hablamos con Claudia Marco Eliseche, ¿verdad? Sí, Marco Eliseche, viceministro de Administración. Hablamos con él en la radio, él dice, ¿se puede usar ese remanente que preguntó Claudia de la ley de emergencia? Pero se tiene que introducir un articulado en la ley, porque en la ley no se menciona que se pague, que se utilice esa plata para pagar deudas. Dicho esto, nosotros queríamos tenerla acá un representante del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dice, tiene que hablar Hacienda. Quisimos que estén la gente de Hacienda acá, nos tiene que hablar la gente de Salud. En síntesis, ¿quién lo que da la cara por este tema? Bueno, acá es muy sencillo, Jorge. Yo te decía recién, nos tenemos que sentar todos en la mesa, tenemos que hablar entre todos, pero una cosa es clara, y voy a utilizar el nuevo eslogan del Ministerio de Salud Pública, cuida tu riesgo. Entonces nosotros le decimos a Salud, cuida tu riesgo. ¿Cuál es tu riesgo? Te vas a quedar desabastecido. Porque alguien me dijo que no, que lo que decía Claudia, los fondos de COVID los tenemos que dejar para después. ¿Cuándo es el después? El único después que tenemos ahora es que si no le inyectas a tus proveedores, no vas a tener nada en los próximos meses. Ese es el riesgo que corre Salud. Entonces, que Salud cuide su riesgo. Que de donde salga dinero, de reprogramaciones, de saldos presupuestarios, de donde sea, inclusive estuve hablando con los parlamentarios de otros mecanismos. Entonces, agarremos todo eso, cerremos la bendita sesión que ya lleva 5 meses, que ya sacaron una resolución, pero faltan 55, matemos la deuda del 2019 con eso. Y 2020, pues que se liquide todo lo que haya. Es la única manera que los proveedores puedan volver a reabastecerse para seguir proveyendo. Pero así como Salud no quiere hablar, así como Hacienda no quiere hablar, esto no va a continuar bien, no vemos que esto va a terminar bien. Llegamos a diciembre, 50 carpetas tienen que sacar en los próximos días para que la sesión deuda 2018 y 2019 se cancele. Realmente a nosotros nos preocupa, pero no nos preocupa por nosotros, nos preocupa por la gente. La cadena de negocios de la importación y de los productores, todo ese gran mundo de gente que está atrás, está afectada. Y ni qué decir los pacientes. Los pacientes del día de mañana van a hacer lo que van a sufrir. Por eso nosotros venimos bicicleteando con el Estado hace tiempo. Bueno, ahora cambió. La gente hoy te dice, págame al contado o no te envío. Y eso tiene que entender Salud y eso tiene que entender... Yo repito, Hacienda tuvimos pero muy buena receptividad tanto del Eliseche como del ministro Llamosas y confiamos en eso. Es una cuestión hasta de previsión, ¿verdad? De estar preparados, porque si tenemos ese remanente, pues usemos hoy. Entonces tenemos la garantía de no quedar desabastecidos. Ahora, se viene una segunda ola, pues veamos en ese momento de dónde sacamos la plata. Así mismo, Jorge. O sea, eso me parece que... Entonces, una última pausa cortita, venimos enseguida. Con más de 40 años de trayectoria en transformaciones digitales de nuestro país, Infocenter es Gold Partner de SAP, el mayor software de planificación de recursos en el mundo. Esta potente herramienta es la mejor solución tecnológica de gestión para el sector público y privado, con más de 400.000 clientes, de los cuales más de 16.000 son instituciones públicas. ¿Cuáles son los beneficios de SAP? Administración eficiente, reducción de costos, transparencia, integración de todas las áreas de una organización y optimización de datos para la toma de decisiones. Países líderes como Australia, Estados Unidos y Alemania confían a SAP gran parte de su éxito y gestión de gobierno. Conoce más de las soluciones transformadoras de SAP en www.infocenter.com.pi. Bueno, seguimos en Caro Cruz, para ir redondeando. ¿Cuántas veces ya le hemos convocado a Luis? A Luis por lo menos varias veces. La otra vez, Luis justamente planteó la vez pasada, yo me acuerdo que dijo, vamos a plantear alguna forma de pago y dio una solución, dio una salida y ahora cuenta ni pelota. Se trancó. Y honestamente nosotros lo que ya veníamos diciendo es que ellos querían extender hasta diciembre para terminar de pagar la sesión anterior. Eso ya es una realidad. Pero lo más preocupante es que nos estamos encontrando que realmente la caja está vacía y Hacienda dijo, tenemos que sentarnos a hablar, porque nosotros en este momento hablaron de que iban a aumentar el plan de caja del Ministerio de Salud Pública en 10.000 millones de guaraníes. Eso es el 7% de su plan de caja, eso no sirve absolutamente para nada. $1.000.000. Nada.
Por eso que realmente acá hace falta una cirugía mayor y medidas más drásticas, realmente en el sentido de redireccionar todo el dinero que haya y para matar la deuda, porque si no se nos va a complicar. Edgar, a priori yo creo que se puede dar esto que dice el Liceche. Presentar esa modificación a la ley de emergencia, introducir ese articulado para que se pueda utilizar ese remanente. Se utiliza ese remanente, estamos todos tranquilos y tenemos la previsibilidad de que nos va a faltar medicamentos y después si venimos a una segunda, tercera o cuarta ola como ya están en algunos países europeos, pues nosotros estemos preparados y ahí vemos de dónde sacar la plata. No, totalmente. Va a ser un parche más, Sí. lo que yo digo, pero va a solucionar el momento. Va a solucionar el momento. Después, para la segunda y la tercera ola, hay que hablar, sinceramente, hay que armar equipo de trabajo. Y Hacienda tiene que participar, Ministerio de Salud, nosotros los proveedores, y definir esto, porque realmente en la Cámara existen empresas que ya están saturadas de préstamos, les cuesta ya pagar los aguinaldos a fin de año. Es todo un problema para ciertas empresas dentro de la Cámara. ¿Sabes qué? Más allá de que es un problema real, de que ustedes puedan pagar aguinaldo, como decís, yo insisto en este tema de desabastecimiento. Eso sería, pero imagínate si a nivel mundial no aparece una vacuna con lo que cuesta luego ya conseguir algunos insumos, lo que podría significar eso, ¿verdad? Que nos cierren las puertas a ustedes, los que están acá con los con los proveedores que están en el exterior. Y tampoco ya nadie les va a dar línea de crédito. Ustedes pues, ya están bicicleteando desde hace cuánto tiempo. Y 1 año y medio, y aparte, Jorge, una cosa que vos decís que es totalmente cierta. No nos olvidemos que todos los productores de materias primas, insumos y todo lo relacionado a COVID prohibieron exportación. Lo que estamos consiguiendo es con mucho esfuerzo, pidiendo por favor, interviniendo, pero en este momento hay más de 40 países que tienen una prohibición de exportar todo lo que tenga que ver con COVID. Por eso que nosotros insistimos en que estamos en una situación delicada y si no nos juntamos, pues nadie va a salir de este pozo. Vamos a seguir con este tema. Les recomiendo el martes, vamos a tirar una bomba en la caja negra sobre el tema, se le perdió la pelota a la gente del Ministerio de Salud, Comisión Yucio entre paréntesis, dilató todo. Se cumplió mi profecía. Tremendo, te digo como adelanto, estén atentos porque es gravísimo y es preocupante. Y la clase política, ya que estamos hablando, como decía en el bloque anterior, de la plata de las binacionales, etcétera, etcétera, algunos que ya están en campaña política, haciendo ruido con eso, este es un tema en serio que tiene que ver con salud pública. Y si nos definimos salud pública, imagínate si esto se complica y tenemos que retrotraer todo otra vez, nos vamos. Sería un escándalo, pero mayúsculo, ¿verdad? Gracias, Edgar. Gracias por tu tiempo, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Pipo, nos Hasta vamos. El próximo domingo. el próximo domingo, hasta mañana. ¿Ustedes cuándo el repasador radio? 7 de diciembre a las 13 horas, el repasador radio. De mañana, Radio 1. de mañana en 8. De mañana en 8. Y por supuesto, mañana estamos en 7 de la mañana, estamos a la noche acá en Canal 13. Así Está que en no- 7 también vos de la mañana ahora. Estoy cubriendo a nuestro querido amigo Rubín, pero probablemente empecemos algo también a partir del 15 de diciembre. Estamos en eso. Muy bien, Pipo. A compartir acá con JB, nosotros. no, JB nos usa. No, compartir. Bueno, chao Claudia. Chao, chao, hasta mañana. Gracias Buenas por noches. acompañarnos. Buenas Hasta mañana. noches.